¿Qué tal amigos de YouTube? Espero se encuentren perfectamente. Bienvenidos a la cuarta parte de este tutorial intermedio de base de datos. En el video anterior vimos unas funciones interesantes para manipular datos numéricos. Hoy en este nuevo video vamos a centrarnos en conocer las funciones más comunes para manipulación de datos de tipo cadena, o mejor dicho, textos como tal. Muchas de estas funciones de seguro son las más utilizadas por sus funcionalidades, entonces pónganse cómodos y prepárense porque comenzamos. Al igual que en el video pasado, nos vamos a basar en la documentación oficial de MySQL, pero en esta ocasión en la sección 12.8, donde están recopiladas todas las funciones y operadores de cadenas. El enlace a esta página lo encontrarán en la descripción por si lo necesitan. Tener una referencia en nuestra cabeza que existen estas funciones de cadena es muy importante porque en toda base de datos siempre nos encontraremos con campos de tipo texto, como nombres, apellidos, descripciones, códigos y muchos más, con los cuales tenemos que jugar de diferentes formas para acomodarlos según nuestras necesidades o la de nuestros clientes. Entonces voy a mostrarles rápidamente 8 funciones que considero las más importantes y que yo he utilizado constantemente. Comencemos con concat. Esta función creo que ya la conocemos de sobra, sabemos que nos permite unir o concatenar campos y valores en una sola columna, así que pasemos rápidamente esta función. Otra función que he llegado a utilizar en algunas ocasiones es instr. Esta función me parece útil en algunas ocasiones porque nos permite buscar palabras dentro de un texto completo. Miremos esta sentencia y ejecutémosla de una vez. Tenemos una consulta para la tabla película. Simplemente queremos ver la sinopsis de todas las películas. La sinopsis, amigos, es como una especie de resumen rápido de la película, ¿vale? Ahora nos piden averiguar qué películas en este resumen o sinopsis tienen la palabra historia. Entonces, para esto podemos crear una columna más y llamar a la función instr. Y en los paréntesis vamos a colocar como primer argumento el campo o cadena donde vamos a buscar la palabra. En este caso sería sinopsis. Y luego la palabra texto o cadena que vamos a buscar, en este caso historia. Dentro de comillas, ya saben, ¿no, amigos? Y colocamos el alias a la columna, en este caso podemos dejarle dato y ejecutamos. Ahora en el resultado tenemos esta tercera columna con unos números. Y esto es así porque instr nos coloca un 0 si dentro de la sinopsis no se encuentra la palabra historia. Pero nos coloca un número, por ejemplo, en esta tercera fila, el número 45, eso quiere decir que si nosotros en esa sinopsis contamos 45 letras, aquí en esa posición va a estar ubicada la palabra historia. Amigos, es una función útil para saber si un texto está dentro de otro y en qué posición. Ustedes en sus casas pueden empezar a buscarle utilidades por medio de ejercicios. ¿Listo? Miremos otra función interesante. En muchas ocasiones necesitamos saber cuántos caracteres componen un texto. Para esta tarea podemos utilizar length. Veamos el siguiente ejemplo. Nuevamente tenemos el campo sinopsis de la tabla película y una columna donde hacemos el llamado a la función length. Dentro de los paréntesis vamos a colocar el campo o cadena donde queremos contar los caracteres y el alias, por ejemplo, num caracteres. Ejecutamos esta sentencia y nos vamos a dar cuenta que en la tercera columna tenemos unos números en las cuales nos indica que, por ejemplo, esta primer sinopsis tiene 76 caracteres. Eso quiere decir que si contamos cada uno de estos caracteres, letras y espacios, vamos a llegar a exactamente ese mismo número. Y así con cada una de las otras sinopsis. Amigos, esta función yo la he utilizado muchas veces. La idea es que en sus casas pues realicen ejercicios utilizando esta función para que se familiaricen. Pasemos ahora a ver dos funciones súper sencillas pero muy útiles. Son lower y upper.
Amigos, con Lower logramos tomar un campo de texto y convertir todas las letras en minúsculas. Y con Upper lo que logramos es convertir todas las letras en mayúsculas. Estas funciones las he utilizado cantidad de veces porque facilitan la tarea de estandarizar campos. Miremos este ejemplo sencillo. Tomamos de la tabla director el nombre y el apellido y con ayuda de concat creamos una columna llamada nombres. Al ejecutar, pues vamos a obtener el resultado esperado. Ahora vamos a adicionar una nueva columna en donde vamos a llamar a la función Lower. Esta función nos va a solicitar un parámetro y es el texto al cual vamos a convertir en solo minúsculas. Sin ningún problema vamos a poder colocar el resultado de concat dentro de esos paréntesis. Lo mismo vamos a hacer con Upper, entonces vamos a crear una nueva columna, llamamos a la función, dentro de los paréntesis de la misma manera colocamos el resultado de concat y vamos a colocarle, que no se nos olvide, pues los alias para diferenciar las dos columnas y ejecutamos esta sentencia. Si se fijan, en la columna minúsculas, en todos los nombres hasta las iniciales están en minúscula, mientras que en la columna mayúscula, pues lógicamente están todas las letras en mayúscula. Amigos, en nuestros proyectos, seguramente en algún informe o reporte, el cliente nos puede solicitar que quiere los datos estandarizados, ya sea en minúscula o en mayúscula. Y si el campo en la base de datos no cumple con esta característica, pues fácilmente podemos utilizar estas funciones para adaptar los datos a las exigencias del usuario o cliente. Así que recuerden estos datos, amigos. Revisando la documentación encontré otra función que nos puede llegar a ser útil y es Replace. Con esta función vamos a poder buscar un patrón dentro de un campo de texto y reemplazarlo por otro patrón que necesitemos. Por ejemplo, se me ocurre que nos solicitan un reporte de las películas registradas en la base de datos, pero necesitan que en este reporte se censure la palabra muerte, es decir, que no quieren que salga por ningún lado. Entonces, como gestores de la base de datos, construimos esta sencilla sentencia y la ejecutamos. Hagamos de cuenta que esta sencilla sentencia representa el informe solicitado. En él vemos que muy posiblemente dentro de la sinopsis de las películas puede que esté escrita la palabra que necesitamos censurar. Entonces, simplemente hacemos uso de la función replace y dentro de paréntesis primero debemos especificar el texto o campo donde se debe realizar la búsqueda. Luego debemos indicar el patrón que se va a buscar y que en este caso sería muerte. Y para finalizar debemos colocar el patrón por el cual se va a reemplazar. Podría ser, por ejemplo, estos asteriscos. Colocamos un alias a la columna, se me ocurre dejarlo pues igual sinopsis y listo, amigos. Esta función replace retorna el mismo texto que indiquemos acá, pero donde encuentre esta palabra la reemplaza por esta. Ejecutamos y esto nos asegura que en el resultado no vamos a encontrar la palabra muerte, sino en su lugar unos asteriscos, como vemos acá y acá. Es importante que tengan claro, amigos, que al utilizar estas funciones en sentencias select, como lo estamos haciendo en estos momentos, en ningún momento estamos reemplazando o actualizando los datos originales almacenados en la base de datos. Simplemente estamos acoplando la información para mostrarla según las necesidades, pero finalmente la información en las tablas seguirá igual. También es importante indicarles que estas funciones sí se pueden utilizar en sentencias insert o update, pero más adelante veremos todas estas posibilidades interesantes. Pero por el momento la idea es que por lo menos tengamos en nuestra mente que estas funciones existen y más o menos tengamos claro cómo funcionan y para qué nos pueden servir. Perfecto, amigos, hemos aprendido varias funciones hoy, con las que vamos a poder defendernos en muchas situaciones. Por último, amigos, al preparar este video recordé una experiencia en un proyecto y se me ocurrió que sería interesante pues contársela. Estaba trabajando en una base de datos donde almacenaban las ventas de una compañía. Un día decidieron comprar un software contable
Entonces me contrataron para realizar una serie de informes o reportes que servirían para exportar información de la base de datos hacia el programa contable. La cuestión era que este programa recibía o leía la información, pero en unos archivos planos que tenían una estructura predefinida. Cada columna del informe debía tener un tamaño específico. Por ejemplo, en la columna donde iban los nombres debía ser de máximo 30 letras, y si el nombre de la persona no alcanzaba a tener estos caracteres, se debía llenar con espacios o líneas a la derecha hasta completar los 30. Los campos de descripciones solo podían tener máximo 80 letras. Si se sobrepasaba, debíamos cortar el contenido. Y los campos numéricos eran, por ejemplo, de 20 cifras. Y si el valor que íbamos a almacenar en la columna no tenía 20 cifras, debíamos llenar con ceros a la izquierda. Pues amigos, gracias a que en este momento conocía muchas funciones del motor de base de datos, fue muy sencillo acoplar el informe con estas características directamente desde la sentencia SQL. Entonces amigos, ya que les conté esta situación, pues también estoy en la obligación de mostrarles la solución en la práctica. Así que pongan atención porque aprenderemos por hoy las últimas dos funciones del día, que seguramente también les pueden ser de utilidad a ustedes en algún momento. Voy a tomar como ejemplo esta sentencia SQL. Vamos a utilizar la tabla película y la tabla director. Unimos estas dos tablas por medio del campo ID director que tenemos en ambas tablas. Mostramos la información de las películas y también el nombre del director asociado a cada película. Las uniones entre tablas ya las manejamos en el curso anterior, por lo tanto no es necesario explicarlo. En el resultado vemos los datos tal cual vienen de la base de datos como siempre lo hemos hecho. Pero entonces, siguiendo las características del informe que explicamos anteriormente, vamos a acoplar estos datos. Comencemos con los campos numéricos. Necesitamos que estos campos se adapten a 20 cifras y si el valor es menor, rellenamos la columna con ceros a la izquierda. Miren amigos, esto lo logramos fácilmente con la función lpat. Buscamos el primer campo numérico que es el ID y llamamos a la función lpat de esta forma. Dentro de los paréntesis, primero colocamos el campo que vamos a adaptar, que sería el ID. Luego indicamos el tamaño máximo que puede alcanzar este campo, que sería 20. Y luego el último parámetro es el carácter o patrón con el que vamos a llenar la columna en caso de no alcanzar los 20 caracteres. Sería en este caso el 0. Colocamos el alias ID y de una vez probamos la sentencia a ver cómo nos queda. Perfecto amigos, de esta forma tan sencilla logramos el resultado deseado, gracias a lpat que como lo acaban de ver su función es acoplar una columna a un tamaño específico, rellenando a la izquierda con un carácter en caso de ser necesario para lograr el tamaño deseado. Bien amigos, solo nos hace falta realizar lo mismo con el campo duración, entonces aplicamos el lpat al campo, ejecutamos la sentencia y listo amigos, ya tendríamos este primer paso completado. Miremos el siguiente campo que es el nombre del director. La especificación nos indica que este campo, como es un nombre, debe ser de máximo 30 letras y llenar con espacios o líneas, pero en este caso a la derecha. Perfecto amigos, seguramente ya muchos de ustedes se imaginarán la solución. Pues bien, si existe lpat, de seguro existe rpat. Y pues claro, con esta solucionaríamos la situación planteada. Entonces, llamamos a la función rpat en la columna director de la siguiente forma. rpat y dentro de los paréntesis de primero vamos a colocar el campo o texto que vamos a evaluar. En este caso sería el resultado de la concatenación del nombre y el apellido del director. Luego vamos a colocar el tamaño máximo que sería 30 para este campo y luego el patrón de relleno que sería el guión. Voy a utilizar este carácter para ver con claridad el efecto, porque si llenamos con espacios no lo veríamos. Solo queda ejecutar para ver el resultado. Y perfecto amigos, el campo de nombre está adaptado. Vemos como rpat
funciona igual que LPAD, pero rellena a la derecha, obviamente. Finalmente, para la sinopsis, amigos, nos dice la especificación que en las descripciones podemos tener hasta 80 letras. De ahí en adelante se debe cortar. Y por el contrario, si sobra espacio, pues llenar con guiones o líneas a la derecha. En esta situación igualmente nos funciona RPAD, porque además de rellenar, como lo vimos anteriormente, si el contenido que deseamos adaptar sobrepasa el parámetro de tamaño, entonces automáticamente se corta el contenido. Probemos y ya lo veremos mejor. Llamamos a la función RPAD. Dentro de los paréntesis colocamos de primeras el texto a evaluar, que en nuestro caso es sinopsis. Luego el tamaño máximo, que para descripciones sería 80. Y el patrón de relleno, otra vez vamos a dejar el guión. Ejecutamos. Y listo, amigos, RPAD corta en 80 o rellena con guiones si es necesario. Y listo, amigos, gracias a estas funciones logramos llegar a la solución que necesitábamos. Acoplamos nuestro reporte de acuerdo a las especificaciones. Pues bien, amigos, no quiero extenderme mucho más con este video. Creo que aprendimos cosas interesantes y 8 funciones muy útiles. En la documentación de MySQL encontrarán muchas otras funciones de cadena. Les aconsejo pasen un rato por allá, experimenten con algunas más y si tienen dudas, ya saben, en los comentarios las escriben y estaré atento a contestar. Gracias, amigos, por ver un video más de videojuegos y desarrollo.com. En la descripción dejo información importante y el enlace al código fuente que creamos hoy. No olviden sus comentarios y suscríbanse al canal. Activen las notificaciones para estar siempre en contacto. Hasta la próxima. Chao.